Buenos días, estamos aquí con Francisco Font, empresario y consultor en el área de tecnología. Su emprendimiento, empresa, tiene más de 17 años de existir en el mercado. Francisco, brevemente, ¿a qué te dedicas y cuál es tu profesión? Que mi profesión es administración de empresas, tengo una maestría en administración y tengo una empresa de tecnología, específicamente en el área de tecnología de software, donde tengo aplicaciones para empresas tipo ERPs, lo que se llama ERPs, que son sistemas administrativos financieros, y tecnología móvil para captura de datos. ¿Y quién en tu familia o fuera de tu familia dirías tú que ha tenido una influencia importante en tu vida y en qué forma? Bueno, en primera instancia mis padres, que fueron los que me engendraron. Paralelamente a ellos, mis abuelos, que fueron personas que yo admiré mucho, especialmente del lado de mi padre, mi abuelo paterno, que era una persona que es una fiel copia de mi padre también, a quien yo admiré mucho. Gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir muy cerca los últimos años, teníamos cosas muy afines, nos gustaba tocar guitarra, tocábamos guitarra, que no me sabía yo las canciones que él tocaba, después me las terminé aprendiendo. Me encantaba cuando tocábamos con los peones de la finca de él, entonces me gustó mucho la forma de ser de él, ya que era una persona muy humana, donde le gustaba mucho compartir con las personas de diferente nivel, confiaba mucho en la gente, y para él la palabra y dar la mano era lo más importante, y de ahí tenía más valor que cualquier papel firmado, ¿verdad? Y así es mi padre también, y donde él le gusta mucho relacionarse con personas de origen humilde, y así soy yo, así me gusta a mí. Me disfruto igual una reunión con la persona más humilde que con la persona de más alto nivel. Te preguntaría, en tu vida, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que te ha llenado de mayor satisfacción y de alegría? Yo diría que iniciando, las cosas que yo aprendí, yo era, curiosamente, a pesar de que tenía una familia muy estable, yo era muy tímido. Eso yo diría que fue por herencia de mi padre, que era muy tímido. Todavía él dice que es muy tímido, ¿verdad? Y yo era muy tímido, entonces me costaba mucho relacionarme. Pero a raíz del deporte empecé curiosamente, resulté ser muy buen jugador de baloncesto. Jugaba fútbol y baloncesto, pero después me di cuenta que como jugador de baloncesto era muy bueno, tanto que yo llegué a jugar en primera división y estuve en la selección juvenil y gané varios campeonatos intercolegiales y nacionales. A través de eso empecé a aprender muchas cosas que creo que son muy importantes en la vida. Aprendí, por ejemplo, me recuerdo que cuando empezaba un partido siempre tenía miedo. Siempre sentía los nervios, la adrenalina que le subía a uno, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué tengo miedo? Y no quiero ser muy pedante con esto, pero yo sé, ¿por qué tengo miedo si somos el mejor equipo? Porque realmente éramos el mejor equipo. De hecho, que prácticamente todos los años a nivel colegial quedamos campeones intercolegiales. Entonces yo decía, ¿por qué tengo miedo si soy el mejor equipo? Y me di cuenta que el miedo era algo natural, que el miedo lo siente todo el mundo y es parte de un proceso de experiencias. Cuando nos vamos a enfrentar a nuevas experiencias, el ser humano lo experimenta. Entonces empecé a entender que uno tiene que convivir con el miedo, y también aprendí, y después me recuerdo que empezaba el partido y ya el miedo se me iba. Entonces yo empecé a entender que la acción quita el miedo. Entonces lo empecé a aplicar en mi vida. Entonces en los negocios inclusive, ¿verdad? Que uno dice, quiero hacer esto, pero no. Entonces yo me acordaba del básquet y me acordaba, apenas empezaba a jugar se me iba el miedo. Entonces cuando tengo algo, quiero emprender algo y lo pienso mucho, ya digo yo, ya es hora de empezar a tomar acción. Entonces empiezo a tomar acción y el miedo se me va, ¿verdad? Entonces empecé a aprender eso. Luego yo siempre he dicho que yo aprendí más en básquetbol que en sociales, que en matemática, que en todas las demás materias, ¿verdad? Porque de esas materias no me acuerdo nada. Me acuerdo del verbo pluscuamperfecto, que no sé para qué sirve. Entonces, pero sí me acuerdo de que necesitaba trabajar en equipo para lograr éxito en la vida, que necesitaba reconocer cuáles eran mis debilidades y mis fortalezas para poder utilizar más mis fortalezas que mis debilidades a veces, y preocuparme por desarrollarlas
y no preocuparme tanto por mis debilidades, que a la postre, por más esfuerzo que iba a hacer, tal vez no iban a ser impactantes en mi desarrollo. Y me da curiosidad, ¿en qué forma aprendiste a saber cuáles son tus fortalezas y a qué hacer con fortalezas y con debilidades? Bueno, porque uno tiene que ser muy objetivo. Yo pienso que la persona que quiere superarse tiene que ser muy objetivo con uno mismo, ¿verdad? Si uno cree que uno es muy bueno en todo, nunca se va a superar. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a hacerse un examen de conciencia, pero sincero con uno mismo y darse cuenta. Entonces yo me analizaba, yo decía, yo no soy tan, bueno, no es que sea bajito, pero había jugadores más altos que yo. Entonces yo como que brincar y agarrar todas las bolas, no soy ese personaje, ¿verdad? Entonces me di cuenta que esa área era, por más que aprendiera a brincar y todo eso, había cosas que yo no iba a lograr superar. Había personas que iban a brincar más que yo. Entonces empecé a buscar qué hacía bien. Entonces yo dije, bueno, yo pico bien la bola, puedo penetrar bien la zona, puedo atraer marcas, entonces me voy a especializar en eso. Entonces empecé a especializarme en eso y ahí me destaqué mucho. Entonces no era mejor distribuidor, no era mejor brincador, no era mejor en muchas cosas, pero hacía una cosa que hacía muy bien y con eso contribuía mucho el equipo. Entonces hay veces que uno tiene que darse cuenta que con solo una habilidad que tenga y la sepa desarrollar es suficiente para lograr un impacto en la vida, ¿verdad? O en un equipo, ¿verdad? Entonces aprendí mucho eso, aprendí también que las personas, todos son importantes en un proceso, ¿verdad? Que todos juegan un rol importante y que uno tiene que saber sacar ese rol. Hay que aprender a tratar a las personas, a trabajar en equipo. Otra cosa que aprendí es que uno tiene que asumir riesgos de la vida. Me recuerdo que en partidos que íbamos nosotros perdiendo, tal vez por un punto, y alguien tenía que tirar la bola y alguien tenía que tomar ese riesgo, ¿verdad? Y a veces a mí me tocó en 2 ocasiones ganar el campeonato intercolegial metiendo la última canasta, ¿verdad? Que si yo la fallaba perdíamos el campeonato, ¿verdad? Y eso pero también entendí que si a veces yo no me arriesgaba a hacer las cosas, igual el resultado iba a ser similar al que hubiera sido si me hubiera arriesgado. Entonces la ley, entendí que la vida es una ley de probabilidades. Entonces entre más intentos haga yo hacia algo, más probabilidad tengo de lograr las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendiste en cuanto a liderazgo en estas hazañas de deportes y que te ha traído funcionalidad para lo que haces hoy en día? Yo pienso que el que es buen líder es aquel que sabe servir, ¿verdad? Creo que es un requisito indispensable. Y pienso yo que el que quiere tener el mérito para sí mismo no es un buen líder, ¿verdad? Porque creo que el líder es el que logra, a través de su ejemplo, a través del rol que tiene, que un líder puede ser. Yo me recuerdo cuando yo empecé con la empresa, que no sabía mucho de desarrollo, y a veces mi rol era ir a comprar comida para mis empleados. Entonces, y eso no me desmeritaba como persona, ¿me explico? Entonces, el rol de un líder, igual y yo creo que es seguir el ejemplo de Jesucristo. Si él tenía que limpiar los pies de alguien, lo hacía, y con eso no quitaba su rol de líder, más bien daba un ejemplo mejor, ¿verdad? Hace un poquito más de 3 años, hace 3 años fue la operación, pues tenía un problema de salud grande y fue una situación muy difícil porque me enfrenté a la muerte de una forma muy, muy directa, ¿verdad? Prácticamente cuando los doctores me dijeron que tenía una enfermedad, pues no dudaron en decir que era una enfermedad mortal y que me quedaba poco de vida, ¿verdad? Entonces, en un principio, pues uno tiende a pensar lo que uno podría pensar ante una circunstancia de esas: ¿por qué Dios? ¿Verdad? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Verdad? Si yo soy bueno, digamos, uno se considera bueno y todo eso. Pero uno tiene que ver siempre más allá de las cosas que uno ve a simple vista. Y pienso yo parte de lo que he aprendido de la vida, que prácticamente nosotros no entendemos que Dios nos da las cosas con diferente papel de regalo. Y a veces el papel de regalo no es muy bonito, porque a veces el papel de regalo viene con una noticia de desempleo, con el fallecimiento de un ser familiar, con una enfermedad, con una ruptura de relación. Pero si uno entiende que esos a veces son los papeles de regalo que Dios le pone a la vida, y uno trata de desenvolver ese regalo despacito, ¿verdad? Y va viendo qué es lo que Dios le quiere revelando, porque Dios le va revelando, a diferencia de un regalo normal, que usted lo abre y lo ve,
los regalos que Dios le da no son de abrir rápido, ¿me explico? Dios los vas abriendo y conforme vas abriendo se va develando el propósito de ese regalo. Pero uno tiene que abrirlo con una mentalidad de que tiene que aprender de algo de eso. Algo pasaron cosas muy, muy impresionantes. Una de las situaciones tal vez más impresionantes que me pasaron ahí, cuando yo entré ahí, venía de una situación, a raíz de cuando yo salí de la empresa, salí con ciertas diferencias con algunos de mis hermanos, ¿verdad? Y mi padre, que yo no digo que yo tenía razón o que yo la tenía, simplemente eran diferencias que teníamos que a mí me habían afectado emocionalmente mucho, ¿verdad? Específicamente con uno de mis hermanos tenía una diferencia muy, muy grande. Entonces empecé a entender que parte del propósito de esto era eso. A veces nosotros... ¿Qué parte del propósito de mi enfermedad Ajá. era que yo perdonara. A tu hermano. Sí. En un pasaje están los apóstoles que van en una barca, Jesús se quedó en la playa, hay una tormenta, y en eso se acerca Jesús caminando, ¿verdad? Y para mí la barca es la zona de confort. El salir de la barca es salir de la zona de confort, que fue lo que Pedro le pidió a Jesús. Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios está fuera de nuestra zona de confort, ¿verdad? Él difícilmente está donde vos te sentís, donde no querés arriesgar más. ¿Me explico? Dios está en la zona, que es lo que llamo yo, en la zona mágica de la vida, que es afuera. ¿Qué le dirías, y es un caso que acabo de escuchar la semana pasada, qué le dirías a una persona que hizo préstamos para sacar $60,000 para poner un par de restaurantes y fracasaron los dos? Entonces ahorita está totalmente enjaranado, debiendo $60,000 y haciendo cosas por aquí y por allá para salir adelante. ¿Qué le dirías a esa persona en función de lo que nos estás diciendo? Y número 2, ¿cómo podría esa persona mantener su sueño vigente, el sueño que está en él? Bueno, primero hay que entender si ese sueño, yo un día de estos conversaba con una amiga que me dijo es que yo estoy montando un restaurante, entonces, de pizzas. Le digo yo, y decime una cosa, ¿y te apasiona eso? ¿Te apasiona cocinar? Entonces me dice, no me gusta. Le digo, mira, disculpa que sea ave mal agüero, pero no te va a ir bien. No te va a ir bien porque si vos no estás apasionado con lo que te gusta, no te va a ir bien, ¿verdad? Entonces, a los 3 meses me la encuentro y me dice, ¿sabes qué? Tenías razón, sí, ya había cerrado el restaurante, ¿verdad? Entonces, primero que todo, hay que entender que lo que uno tiene que hacer es algo que a uno le apasiona, ¿verdad? O sea, el mejor emprendimiento es aquel que nace de tu corazón, ¿me explico? Aquel que sale de tus anhelos, ese emprendimiento con el cual vos no puedes dormir y querés que amanezca ya para poder seguir. No creas, a mí me ha pasado, yo he tenido que cerrar muchos restaurantes, por decirlo así, ¿me explico? O sea, yo he tenido yo he invertido millones de colones en un software que una vez que lo terminé dije, esto no tiene mercado. Yo tengo que cerrar los restaurantes, ¿me explico? Pero lo que uno tiene que hacer simplemente es entender que toda la vida, o sea, primero hay que entender una cosa, el fracaso es uno de los principales ingredientes del éxito, ¿me explico? Vos no puedes pretender ser exitoso si nunca has tenido fracasos, ¿verdad? El fracaso, uno tiene que tratar de asimilarlo y vivir con el fracaso. El fracaso es un binomio que vive al lado del éxito, permanentemente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos fracasamos en muchas cosas. Alguna palabra que dije equivocadamente a mi pareja, ay, qué torta, alguna decisión que tomé de negocios, el bus que no tomé a tiempo, son fracasos, son pequeños fracasos, ¿verdad? Hay unos fracasos más grandes, otros pequeños, hay unos que son más pequeños, ¿verdad? Pero al fin y al cabo la vida, el éxito es la capacidad de ir, como decía Winston Churchill, Winston Churchill, es que fue un chiste eso. Winston Churchill decía que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso, ¿me explico? ¿La capacidad de? De ir de fracaso en fracaso, ¿verdad?
Entonces, son situaciones diarias que son normales, que eso es la parte que hay que entenderlo. Es una situación normal en la vida, en los negocios. Si usted ve una persona que ha tenido éxito, ha tenido 20.000 fracasos antes de eso, ¿me explico? Ha abierto muchos restaurantes, ha cerrado, ha cerrado. Como te decía al principio, la acción quita el miedo. Entonces, cuando uno tiene un fracaso, lo mejor que puede hacer es empezar a actuar nuevamente, levantarse nuevamente, empezar a vivir, digamos, una nueva experiencia. Para terminar, Francisco, y en esta misma línea, ¿qué le dirías a alguien que está por emprender un negocio que se requiere para concretar, para hacer tangible ese sueño que tiene? Usted, en la vida, el ingrediente que lo hace a uno dispararse es la pasión, ¿verdad? Entonces, esa pasión tiene que estar combinada con un sueño, ¿verdad? Entonces, tiene que tener ese sueño, eso que usted no lo permite dormir, eso que usted no puede dejar de hablar en una reunión porque podría estar haciendo aunque no le paguen. ¿Me explico? Si usted puede hacer eso, estar haciendo algo aunque no le paguen, usted dice estoy bien orientado. Entonces, muchas gracias, Francisco. mucho gusto.